Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar, soñar y hasta gritar de emoción a muchísimos de ustedes. Si hablamos de esa conexión electrizante, de esa química que traspasa la pantalla y nos hace vivir cada escena como si estuviéramos allí, en medio de todo. Hoy vamos a revivir juntos una escena de amor que causó furor, una que impactó a todos por su intensidad y pasión. La escena de amor loca entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a recordar esos momentos que nos dejaron sin aliento y a entender por qué esta pareja y esta escena en particular se convirtieron en un fenómeno. Y antes de que nos lancemos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir compartiendo contenidos que los apasionen. La serie Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, fue un verdadero fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas, Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, y Can Yaman, quien dio vida a Can Divit. Eran la pareja perfecta en pantalla, y su relación en la vida real, aunque efímera, solo avivó aún más la llama de la expectación. Pero, ¿qué hizo que una escena de amor en particular se volviera tan icónica? No fue solo un beso apasionado, no fue solo un abrazo tierno. Fue la construcción gradual, la tensión sexual palpable, las miradas que decían más que 1000 palabras y luego, la explosión. Vamos a ubicarnos un poco. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, se ve envuelta en el mundo del marketing y la publicidad, liderado por el carismático y enigmático Can. Su relación empieza con roces, malentendidos y una atracción que ambos intentan negar, o al menos, que yo intentaba negar. Pero la vida, y sobre todo la ficción televisiva, tiene sus propios planes. Hay una escena en particular que se convirtió en el epítome de su romance, un momento cumbre que muchos recuerdan con una claridad asombrosa. Piénsenlo, la escena donde la tensión acumulada entre ellos finalmente estalla. No es solo un momento de intimidad física, es la culminación de un viaje emocional. Recuerden los previos. Las miradas furtivas, los roces accidentales que no parecían tan accidentales, las discusiones que terminaban en sonrisas cómplices. Can con esa aura de misterio y determinación, y Sanem con su inocencia y su espíritu libre, eran un contraste fascinante que se atraían de forma magnética. En esa escena, todo ese preámbulo se canaliza. La locura del amor, como dice el título, no se refiere a una locura descontrolada en el sentido negativo, sino a esa intensidad abrumadora que te arrastra, que te hace perder la razón por un momento, que te envuelve en una vorágine de emociones y sensaciones. Analicemos la puesta en escena. La iluminación, los ángulos de cámara, la música. Todo conspira para crear una atmósfera íntima y cargada de erotismo. No se trataba solo de que los actores se besaran, se trataba de cómo lo hacían. Es la forma en que Can acaricia el rostro de Sanem, la forma en que Sanem se entrega a la pasión, la forma en que sus cuerpos se encuentran en un abrazo que parece sellar su destino. La actuación de ambos fue clave. Demet Özdemir transmitió vulnerabilidad y deseo a partes iguales, mientras que Can Yaman proyectó una masculinidad seductora y una ternura inesperada. La naturalidad con la que fluyeron las emociones, esa sensación de que estaban viviendo ese momento por primera vez, es lo que hizo que el público se sintiera tan conectado. Los diálogos o la ausencia de ellos en ciertos momentos también jugaron un papel crucial. A veces el silencio es más elocuente. Esos momentos de pura conexión visual, donde se dicen todo sin pronunciar una sola palabra. La forma en que sus ojos se buscan, se encuentran y se hablan. Esa es la verdadera locura del amor, esa comunicación profunda que va más allá de las palabras, esa conexión casi telepática. Y luego cuando las palabras llegan, son susurros, declaraciones, promesas, que solo intensifican la escena. Pensemos en el contexto de la serie. Sanem estaba empezando a descubrirse a sí misma, a encontrar su voz, y Can era una figura que la desafiaba, la inspiraba y sobre todo, la hacía sentir deseada. Esta escena fue un punto de inflexión en su relación, el momento en que todas las barreras, todos los miedos, parecían desmoronarse ante la fuerza de sus sentimientos. La locura se refiere a esa entrega total, a ese dejarse llevar por la pasión sin importar las consecuencias. Las reacciones del público no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Hashtags relacionados con la pareja y la escena se volvieron tendencia mundial.
Los fans compartían fragmentos, creaban memes, escribían fanfics. Se revivía la escena una y otra vez, analizando cada gesto, cada respiración. Y es que esta escena resonó en un nivel muy profundo. Hablaba de la intensidad del primer amor, de la fuerza de la atracción, de ese momento en que dos almas se reconocen y se sienten irresistiblemente atraídas. Incluso más allá de la pantalla, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en un tema de conversación constante. Se especulaba sobre su relación, y aunque su romance en la vida real fue corto, la huella que dejaron juntos en Nerkenzikus es imborrable. Esta escena en particular se convirtió en un emblema de su conexión, un recordatorio de por qué tanto se enamoraron de ellos como pareja. Podríamos decir que la locura de esta escena reside en su autenticidad percibida. No se sentía forzada, no se sentía actuada. Parecía que estábamos siendo testigos de algo real, algo íntimo, algo que ellos mismos estaban descubriendo en ese preciso instante. Esa es la magia de la actuación cuando alcanza su máximo exponente. Cuando los actores logran trascender sus personajes y conectar con el público a través de emociones puras y universales. Y no olvidemos el impacto cultural. Erkencikus abrió puertas a muchas otras producciones turcas en el mercado internacional. Demostró que las historias de amor, bien contadas y con actuaciones sólidas, pueden cautivar a audiencias de todo el mundo. Y esta escena de amor sin duda fue una de las piezas clave de ese rompecabezas global. Fue un punto de referencia, un momento que se usa para describir la intensidad y la pasión de una relación. Para mí lo más impactante de esta escena es cómo logra capturar esa dualidad del amor, la ternura y la pasión desenfrenada. No es solo sexo, es conexión emocional profunda. Es la vulnerabilidad de Sanem encontrándose con la fuerza protectora de Can. Es la entrega total, el dejarse llevar por el otro sin reservas. Y eso, amigos míos, es algo que todos aspiramos a experimentar en nuestras vidas. En resumen, la escena de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus no fue solo una escena más. Fue un evento. Fue la materialización de una química explosiva, la culminación de una historia de amor que cautivó a millones. Fue la prueba de que la buena actuación, la dirección acertada y una historia con la que el público se identifica, pueden crear momentos inolvidables en la televisión. La intensidad, la pasión, la vulnerabilidad y la conexión palpable entre los actores fueron los ingredientes que hicieron que esta escena fuera tan impactante y tan recordada. Y hasta aquí nuestro viaje por esta escena tan especial. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fue esta su escena favorita de la serie? ¿Qué fue lo que más les impactó de la química entre Demet y Can? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Erkencikus o de estas grandes historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.